Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a cada hermano, a cada siervo, a cada amigo que se conecta en esta transmisión. Bienvenido a su programa de todos los días, Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Rey de Gloria, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se renueva, Señor, en nuestras vidas cada mañana, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad. En este día, Señor, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra perversidad. Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes. En el nombre de Jesucristo, pido perdón por mi vida, mi casa, mi familia. Pido perdón por mis acciones, mis pensamientos. Pido perdón por mi madre. Pido perdón por mi hermana, mis hermanos. Pido perdón por mi hija. Te pido perdón por mis hijos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, amado Dios. Pido perdón por la iglesia. Pido perdón por los pastores, evangelistas, misioneros, adoradores, el cuerpo de Cristo, líderes, ujieres, intercesores. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque se está dañando el corazón de tu pueblo. Ha aumentado la maldad, Señor. Perdónanos. La contienda, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, pido perdón por el falso pastor evangelista, por el que está engañando, por el que se le dañó el corazón con la avaricia, lo ha endurecido, se desvió, Señor, del objetivo que es la salvación. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú obrando grandemente, Señor, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, amado Rey, te lo pedimos, Señor. Ten misericordia del que está en una clínica, en un hospital, Señor. Ten misericordia, Señor, de que se enfrenta a un cáncer, un sida, leucemia, meningitis, tuberculosis. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, mi Rey de Gloria. Que seas tú teniendo misericordia, oh Dios. Ten misericordia, Señor, del que hoy está en una cárcel, en una fundación, en una correccional, en un asilo, aún en las calles, debajo de los puentes, enfrentando, Señor, esa enfermedad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú, Señor, obrando grandemente, Señor. Que tu Espíritu Santo liberte, Señor, de toda enfermedad, de toda peste. Liberte, Señor. Restaure, Padre. Edifique, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira el clamor de tu pueblo, Señor. Mira cada petición, mira cada ruego, mira cada lágrima, Señor. Hoy la abandonamos en tus manos, Señor. Señor, mira la necesidad de tu pueblo. Mira el clamor, lágrimas, gemidos, Señor. Clamando misericordia. Esperando un milagro, Señor, que solo tú puedes hacer en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, Señor, en la salud, en la economía, Señor. Cual sea la petición y esté alineada a tu propósito, la respuesta, oh Señor, te lo pedimos, Padre, que esta palabra nos transforme, que tu palabra nos edifique, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra, Señor, la que limpie, convenza del pecado, Señor, que mora en el corazón de los hombres, de tu juicio, de la verdad que es tu palabra, de tu misericordia y de tu amor. Que esta palabra haga el efecto necesario en cada vida y en cada corazón. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente su vida. Damos la bienvenida a nuestro ministerio misionero de Jesucristo. Un abrazo en el amor del Señor. Jorge Albeiro Zavala, un abrazo. Queremos compartir una porción de la palabra en este día. Y es cómo está tu casa. Sí, cómo está tu casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Está organizada? ¿Está limpia? ¿Decorada? ¿Llena del Espíritu Santo? ¿O está vacía, sucia, desordenada? ¿Por qué toco el tema de las casas?
Porque es que nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo. Es como la vivienda del Espíritu Santo. Y vamos a suponer que tenemos una casa, la cual está desocupada por un tiempo, porque estás de viaje, te enviaron a otro país y estás ocupado. Y vemos que al tiempo nace el pasto. Supongamos que el barrio hay muchachos delincuentes, rompen las ventanas y se llevan con lo mejor de las pertenencias. Otros decoran tu casa con grafitis. Un vecino coge tu puerta prestada, se llena de ratones, se llena de murciélagos, empiezan a ocupar la casa. Donde hay ratones y murciélagos, entran culebras a cazar y a comer. Luego entra un habitante de la calle a tomar residencia y sintiendo frío empieza a quemar tus muebles, tus salas y lo que tú dejaste. Y cuando tú regresas y vuelves a tu hogar, ¿cómo te sentirías viendo tu casa cuando regreses? Sucia, desordenada, quemada, con personas que te desocuparon todo, se llevaron tus pertenencias, porque estaba desocupada la casa, porque no había vivienda ahí, porque faltaba la vigilancia constante. Sabes que una casa se mantiene bonita mientras el dueño está dentro de ella y la cuida, pero abandonada se deteriora, porque otros la usan sin importar la condición. Bueno, Jesucristo habla a la casa de Israel. Cristo habla del resultado de tener una casa desocupada. Esta es mi casa, esta es la morada, esta es la casa, este es el templo que yo debo mantener organizado, aseado, limpio. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo desde el 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Dice el versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero mire lo que dice el 24. Sabemos por qué de la reflexión, por qué de esta parábola, de esta enseñanza. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escucha acá, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Escucha acá. Vamos a leer solamente estos dos versículos. La halla barrida y adornada.
Vemos que el Señor liberta al endemoniado. El Señor te libertó. El Señor me libertó y el Señor nos libertó. ¿Cuántos espíritus inmundos tendríamos? No sé. Una legión, un principado. Pero acá me dice que cuando el espíritu inmundo sale, está hablando de uno, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y sigue diciendo: y va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero vamos a ver el texto paralelo que está en Mateo, capítulo 12, versículo 43 a 45. Describe lo mismo, simplemente que añade la palabra desocupada. Ya le añade barrida, adornada, pero desocupada. Y esto hace referencia a la generación de aquellos judíos que vivieron en aquel entonces. Los judíos en el tiempo de Cristo eran la casa barrida y adornada, preparada para su venida por la forma que produjo el destierro en Babilonia y por la prédica de Juan el Bautista. Entonces, al rechazar a Jesucristo, crucificándolo y rehusando arrepentirse, después de la prédica de los apóstoles, entró el espíritu malo, perverso, y otros 7 peores se rebelaron contra Roma, se rebelaron contra el general que los dirigía en ese entonces, que era el general Tito, y mató a 500,000 de judíos. Eso fue en el año 70. Y fue destruida Jerusalén, arada de la tierra. Y vemos cómo todo este suceso, Jesús llora. Jesús se entristece. Cristo llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 38. ¿Y por qué fue desierta y por qué fue asolada? Porque estos hombres no supieron cuidar su casa. Porque el pueblo de Dios no supieron cuidar su casa. Y hoy está pasando lo mismo con el pueblo de Dios. No está cuidando la casa. No está cuidando la liberación. No se están esmerando por dejarla llena del Espíritu de Dios, sino la están llenando con basura. La están llenando con lo que ofrece el mundo. Tú y yo somos esa casa donde puede y debe ser llena por el Espíritu Santo, o donde puede ser llena por espíritus inmundos. Cuando dejamos las cosas de Dios, cuando nos apartamos de su presencia, cuando lo dejamos a un lado, inicialmente nos constituimos una casa desocupada, una casa que no se está llenando. Y estos vacíos se llenan con rapidez. Donde no se practica lo bueno, que es la palabra del Señor, entra a prevalecer lo malo. Si no estamos con Cristo y no le permitimos a Jesucristo que reine en nuestros corazones, entra a reinar Satanás, que Jehová lo reprenda. Entra a reinar la maldad. Si no aceptamos y queremos y anhelamos la verdad, entonces vamos a aceptar la mentira. Si no le pedimos al Señor que nos llene de su amor y de su misericordia, entonces vamos a tener que aprender a odiar tanto a los demás como a ti mismo. Y si no anhelas la patria celestial, si no lo anhelas, si no luchas por ella, tenemos que esperar como resultado el infierno. Si no queremos compartir con los hermanos de la fe todo lo que el Señor nos da, tendremos que compartirlos con los incrédulos y los debemos de llamar hermanos.
Y es ahí donde el Señor envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Entonces, ¿no fue esto lo que le pasó a muchos siervos de las Escrituras? ¿No fue esto lo que le pasó al rey Saúl? Que por su desobediencia fue desechado como rey y el Espíritu de Dios le fue quitado. Y me dice las Escrituras en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba. Escucha acá, de parte de Dios. Ay, hermana Patricia, Dios es bueno, pero acá me dice que el espíritu iba de parte de Dios para que le atormentara. ¿Qué templo somos para Dios? ¿Somos casas desocupadas? ¿O vamos a ocuparlas? ¿O le vamos a permitir al Espíritu Santo para que se ocupen? Para que entre en nosotros y ser templos de Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira la necesidad de llenar esta casa, que ya fue libre, aseada y organizada, llena del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira la necesidad de llenarnos del Espíritu de Dios. Si el Señor pagó por nosotros, fue crucificado, nos lavó con su preciosa sangre, nos compró a precio de sangre, nos justificó, nos limpió, nos santificó. O sea, la casa está ya limpia, está organizada, está ordenada. Pero ¿de qué se está llenando? ¿De qué le estamos permitiendo que se llene? ¿Por qué hay tanto pueblo con corazón duro? ¿Por qué hay tanto pueblo con amargura en el corazón? Porque su casa no se está llenando con el Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantos siervos con celos ministeriales? Porque su casa no se está llenando con la presencia de Dios. Porque hay tanta envidia y tanta contienda. Porque hay tanta murmuración y tanto chisme. Porque esta casa no se está dejando llenar por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo que más claro no nos lo puede dar el Señor. Yo creo que no es necesario irnos al río Jordán a hacer 15 días de ayuno y vigilia para que el Señor nos hable a través de la palabra. Sí nos libertó, nos hizo libres, sí, pero ¿de qué lo estamos dejando llenar? Hay que escudriñarnos. ¿De qué estás dejando llenar tu templo? ¿Del Espíritu Santo? ¿O de toda inmundicia
de toda contaminación que está ofreciendo el mundo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice las Escrituras: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué lo estamos destruyendo? ¿Qué estamos dejando entrar en nuestro corazón? ¿Qué le estamos permitiendo al enemigo entrar en nuestro corazón? Dice las Escrituras, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22. La palabra sigue siendo bendita. Pues, ¿qué gloria es si pecamos? ¿Sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué palabra es la que el Señor nos enseña hoy? ¿De qué estamos edificando? No hacer las cosas malas no es suficiente. No es suficiente no hacer cosas malas para ser una casa habitada por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, yendo donde Él quiere y haciendo lo que Él quiere. No hacer nada malo no es suficiente, sino es permitirle que Él tome el control, que tome el dominio de nuestras vidas. Y si nos vamos a las congregaciones, a las iglesias, ¿de qué están ocupadas? ¿De qué se están llenando? ¿De siervos de Dios o frecuentada por demonios? Empezamos con nosotros, que somos morada y templo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la última vez que sentiste ese avivamiento, ese fuego del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo que fue de bendición. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que anhelamos la presencia del Espíritu Santo? Su llenura. ¿Sabe qué es lo que pasa con el pueblo que se está conformando a los toques del Espíritu Santo? Y necesitamos la llenura para que esa casa se ocupe. Por eso tanto desiertos, por eso el pueblo vive tantos procesos. Porque es que no se está permitiendo que este templo, que esta morada, se llene de su presencia, sino por lo contrario, viene el espíritu inmundo y va y recoge a 7 peores, y viendo la casa adornada y viendo la casa barrida, pero vacía, vuelven y entran en ellos. Y dice que su postrer estado de aquel hombre o de aquella casa viene a ser peor que el primero. Lo leímos en Lucas capítulo 11. Esta enseñanza habla de un hombre poseído por el demonio. Y Jesús compara su vida con una casa desordenada y sucia. Pero cuando el espíritu inmundo fue echado fuera, Jesús lo comparó a este hombre con una casa limpia y ordenada. Pero luego de un tiempo, el espíritu malo regresa al hombre y lo encuentra limpia, barrida, ordenada. Y entra el espíritu en el hombre y vuelve a poseerlo junto con otros 7. O sea, está mucho más controlado por los demonios que antes. Y dice las Escrituras que la condición de este hombre viene a ser peor que la primera.
¿Cómo nosotros podemos llenar esta casa que está limpia, que está ordenada, pero que se encuentra vacía? ¿Por qué le digo que vacía? Porque a veces siente rabia. Porque a veces sentimos venganza. Porque a veces maquinamos lo malo. Hermana Patricia, es que esos son dardos de fuego del maligno que llegan. Sí, sí son dardos del maligno que llegan. Pero ¿por qué lo encubas? ¿Por qué lo guardas? ¿Por qué ya se están reflejando en nuestras malas acciones, en nuestro mal proceder? Porque cuando yo ya entro a murmurar y entro a contender, ya esto pasó aquí. Y está ocupando un lugar en esa casa, la cual un día el Señor hizo libre. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña cómo nosotros poder llegar a evitar que esta casa se llene de la inmundicia que el enemigo está arrojando constantemente. Y es llenarla con la palabra de Dios. Llenarla, escudriñar la palabra. La palabra es en abundancia, es vida, es un orden. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Dice las Escrituras: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire cómo nos enseña el apóstol. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose unos con otros, exhortándose unos con otros con sabiduría, con gozo, adorando al Señor con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Pero ¿sabe qué hace el pueblo hoy? Él los enseña. No, él se está matando solos. El diablo ya no tiene que entrar a hacer nada. El pueblo se está devorando solo. Se está destruyendo solo. Porque aquí me dice que la palabra mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué hay murmuración en tu boca? ¿Por qué hay murmuración en nuestros labios? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué hay malos pensamientos? ¿Por qué mejor no nos exhortamos con amor los unos con otros en sabiduría? En sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, aquí me dice que de corazón. Solamente a través de la palabra podemos avanzar, iniciar, escudriñar y profundizar. Vamos a empezar a dar el paso que nos va a ayudar a ser llenos del Espíritu Santo. Vivir la palabra, porque es que la conocemos, pero no la vive el pueblo. Debe ser un hábito entre nosotros. Que de nuestro saludo sea: Dios te bendiga, declarando palabra para nuestros hermanos. Dios te guarde. Sea Dios engrandeciéndose en este día, en tu vida. Pero el pueblo ni siquiera se saluda. Escudriñar a profundidad la palabra. Leerla para que no seamos engañados. Leerla para que el pueblo no vaya a ser cautivo y destruido, porque aquí me habló de un pueblo destruido, sino porque en Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Ahí se refiere al pueblo de Dios, el cual él saca de la muerte, él saca de ese valle de muerte. En Ezequiel capítulo 37 dice: profetiza. Habrá vida en este valle de huesos secos, y lo lleva en visión. Y él le dice: solamente tú sabes, Señor. Y el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? En el versículo 3 del capítulo 37. Y el profeta le dice: no sé, Señor, solamente tú lo sabes. Porque estaban muertos.
leer las escrituras, estudiar la palabra a profundidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire lo que me dice: procura con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. Y para yo poder presentarme aprobado delante del Señor, yo debo estar lleno del Espíritu Santo. Cuando el siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo, no hay contienda en él, no hay murmuración en él, no hay envidia en él, no hay rabia en él. Ve como superiores a sus hermanos. Se preocupa por el hermano, por la condición de él, la pone por prioridad. Se preocupa por levantarlo, por ayudarlo. Y eso no es lo que está haciendo el pueblo. Obedecer la palabra. Ya la tenemos, ya la escudriñamos, ya la conocemos. Obedecer. No deberíamos solamente concentrarnos en el estudio de la Biblia para satisfacer la curiosidad, sino para mantener una relación entera y completa con Dios. Porque su palabra dice: el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículo 23. Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Me dice: ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Y es a través de la palabra y la llenura del Espíritu Santo que esta casa prevalecerá contra las tinieblas, prevalecerá contra todo ataque satánico, contra todo ataque diabólico. Y es lo que el Señor quiere para su pueblo hoy. Llenos del Espíritu Santo, no encontrar una casa vacía, la cual se está llenando de cucarachas, ratones, cuanta inmundicia. Por eso la palabra es clara cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sabe que en el cuerpo de Cristo hay corazones duros, hay corazones que se están dañando. Sabemos que la palabra y el Espíritu con los cuales nuestra vida debería ser llena completamente, y es a través de la palabra, y es a través del Espíritu Santo. En el mundo anhelábamos muchas cosas. En el mundo anhelábamos la venganza, anhelábamos la rabia, anhelábamos el odio, porque a mí me sacó del mundo. Más de 38 años sirviéndole al diablo, y el Señor se me atraviesa y me liberta, pero de mí depende de qué voy a empezar a llenar mi casa. Por eso hay mucho pueblo caído, y esto no es del que cae, sino de procurar limpiar, que el Espíritu Santo nuevamente, que el Señor a través de su sangre preciosa nos lave, nos justifique una vez más, porque para eso está su sangre preciosa, para eso fue el sacrificio. ¿No ve que todos los días pecamos? Todos los días le ofendemos, todos los días le azotamos, porque la casa que Él un día libertó, que Él un día justificó y santificó, se dejó llenar de inmundicia, malos deseos, malos pensamientos. Y no vamos a las obras de la carne, porque ya las conocemos. Y Él quiere que seamos llenos de esos dones del Espíritu Santo: amor, paz, mansedumbre, templanza, humildad, fe. Él quiere que nos llenemos de eso. Que no nos acontezca como el valle de los huesos secos, muertos. Esperar que el Señor tenga una misericordia tan grande y nos levante, porque hay mucho pueblo seco, hay mucho pueblo muerto. Conoce palabra, pero no se vive.
Sabemos que debemos guardar el templo del Espíritu Santo, llenarlo con su presencia y permitimos que el enemigo entre y deje cuanta inmundicia en nuestros corazones. Que seamos hoy llenos del Espíritu Santo, anhelar en el corazón, llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos de la palabra y del Espíritu, no solamente nos resguardamos de volver a ser poseídos por esos demonios inmundos, malos y perversos, sino también podremos luchar y vencer contra las tinieblas como un poderoso ejército bajo el liderazgo de Jesucristo. Como nos llama el Señor, soldados en Cristo, preparados para toda buena obra. Ahora la pregunta y terminamos con esto. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién está prevaleciendo en esta casa? ¿Quién está prevaleciendo en tu casa? ¿Es Jesucristo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O qué está tomando tu casa? ¿Qué está dañando tu corazón? No le permitas al enemigo que llegue a dañarte, a entrar con esos 7 demonios inmundos peores. Busca, anhela la llenura del Espíritu Santo, la presencia. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no se hacen milagros como antes, como en la iglesia primitiva? ¿Por qué? Está bien. Muchos me dicen, no, pues que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue el que tuvo toda la autoridad, fue el que pagó con nosotros y era el Hijo de Dios y se preparó para eso. Bueno, y los apóstoles entonces, ¿qué es que eran de otro planeta? Los profetas, los sacerdotes que ministraban presencia, que preparaban al pueblo para una salvación, ¿son de otro planeta? Lo que pasa es que ellos supieron guardar la casa, supieron mantenerla limpia, ordenada y llena de la presencia de Dios. Cuando mi casa está llena de la presencia de Dios, en mí no prevalece la rabia. Cuando mi casa está llena de la presencia de Dios, se va la envidia, se va todo mal deseo, se va la fornicación, se va la pornografía, se va la inmundicia que viene a dañarnos, a ensuciarnos y a entorpecer el trabajo, la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y la preparación para su venida, porque nos está preparando para su venida, porque Jesucristo viene por su pueblo. Esto cada día huele más a la venida de nuestro Salvador. Y si el Salvador viene y encuentra las casas vacías y sucias, ¿cuál será el fin? El reino de los cielos no va a ser. Hay que meditar y prepararnos con nuestras casas ordenadas, llenas, procurar, buscar la presencia, anhelarla, que sea necesaria, que se haga parte de nuestra vida como el aire, que si el Señor no lo corta un minuto, muchos son los que fallecen, por no decir la mayoría de la humanidad. Entonces hay que anhelarla, que se haga parte necesaria de nuestra vida, como el aire, como el agua, que sea necesaria para vivir. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estando la presencia del Señor, no hay tiniebla que pueda venir a tocarte. No hay demonio que Jehová lo reprenda que pueda venir a tocarte. No hay maldad ni perversidad que pueda llegar a tocarte. Y podemos llegar a ser esos instrumentos, los cuales el Señor desde la creación tiene ya predestinado en cada uno de nosotros ser. Instrumentos de honra, donde se va a manifestar el poder y la gloria de Dios todos los días reflejado en nuestras vidas. Y no tan solo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra descendencia. Debemos enseñarle a la descendencia que estamos dejando, llenarse del Espíritu Santo, permitirle cómo el Espíritu Santo entre y more en ellos y permanezca en ellos. No están dejando descendencia. No estamos dejando la descendencia que el Señor quiere para servicio de Él. Y es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios. Es el mejor regalo y la mejor herencia. Deja de estar buscando dejarle casa, carro y beca. Y déjale más bien la presencia de Dios, el temor y la reverencia al Señor. Vamos a orar.
Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y ya no regresa vacía. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra haga el efecto necesario lo que es enviada. Que sea tu palabra, Señor, quien convenza. Que sea tu Espíritu Santo quien reargulla, Señor, quien confronte, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Crea el anhelo, crea la necesidad de buscarte, de sentir tu presencia, amado Salvador. Gracias, mi Rey de Gloria. Señor, abandonamos las peticiones en tus manos. Solo tú conoces, Señor, de que estamos necesitados y da respuesta conforme sea tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Dios les bendiga grandemente. Saludamos a nuestro hermano David Suárez. Un abrazo en el amor de Cristo. Wilfredo Manuel Peña. Jonky Ruiz, un abrazo. Lucy Lázaro, Dayana Vargas, Juan Pastor, Dios te bendiga y te guarde. Isabela Monterrosa, Fabiola Muñoz, Jorge Albeiro Zavala, Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. La paz sea con todos ustedes y que la gloria de Jehová permanezca en cada uno de sus vidas. Guarda tu templo, guarda tu casa, la morada del Espíritu Santo. No permitas que el enemigo entre y la contamine. No lo permitas. Porque recuerda que entran 7 peores y el postrado va a ser peor que el primero. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.